Y recuerden que las sesiones pues son grabadas, ¿no? Bien, el tema o la temática de esta semana corresponde a lo que es la aplicación o los porqués, ¿no? Se hace a esta investigación de mercados o a investigación comercial en lo que vienen siendo las organizaciones o bien las empresas, ¿no? ¿Qué propósitos tienen, no? Tenemos en este aspecto dos vías para que nosotros hagamos la investigación, ¿no? En algún momento se los comentaba. Independientemente de el tipo de herramienta que nosotros utilicemos o el proceso que utilicemos, ¿sí? Los objetivos tendrán que estar enfocados a dos vías, ¿no? La externa o bien la interna, ¿no? Recordemos que toda empresa se relaciona con dos entornos, lo que es el entorno externo, el entorno interno de la misma empresa, o bien se les conoce como también microentorno, lo que pasa dentro, y macroentorno, todo lo que pasa fuera de esta, ¿no? Entonces, la investigación de mercados o comercial tiene estas dos vías para aplicar la investigación, ¿no? Depende mucho de los objetivos que la empresa pretende alcanzar, ¿no? ¿Cuáles son estos objetivos? Pues estudiar al consumidor o al cliente, segmentar mejor el mercado, hacer análisis del propio producto o servicio que nosotros ofrecemos, sin importar que nuestro producto o servicio sea para lo que son consumidores directos, es decir, personas, cualquier tipo de consumidor, o bien consumidores industriales o indirectos, ¿no? Lo que vienen siendo a lo mejor empresas que nos contratan, ¿no? O nos subcontratan para poder, ¿no? Ofrecerles un servicio o determinado tipo de productos para que ellos también a su vez generen los suyos, es decir, nosotros actuar como proveedores, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos que hacer un análisis de lo que estamos ofreciendo, ¿no? Para saber cómo ir mejorando todos los días. También podemos nosotros sacar un análisis o un estudio para poder nosotros concretar la comunicación externa de la organización, que viene siendo todo lo que es publicidad, promoción y relaciones públicas. Y también los aspectos de comunicación externa que tienen que ver con nuestros proveedores, nuestros distribuidores, nuestros socios y nuestros aliados, ¿no? Entonces, la aplicación externa de la investigación de mercado comprende estos aspectos. ¿De acuerdo? Y los objetivos a cumplir con estos, pues es totalmente de interés comercial, ¿no? Esa es la finalidad que tiene. Cada uno de los aspectos, por ejemplo, el análisis del consumidor, nosotros vamos a buscar diferentes factores como actitudes, hábitos, costumbres, ¿no? Tendencias de consumo, si la marca de nuestra empresa está posicionada, ¿no? Medir la satisfacción del cliente forma parte, ¿no? De esta investigación externa, ¿sí? Analizar, ¿no? A la competencia o analizar el impacto que nosotros estamos teniendo a lo mejor en medios digitales como las redes sociales, ¿no? Si nosotros somos una empresa que está haciendo e-commerce, también ir midiendo, ¿no? El impacto que nosotros estamos teniendo en nuestras ventas, ¿no? Que es más efectivo, ¿no? Las ventas presenciales o en estos medios, ¿no? Podemos medir incluso también el impacto publicitario, ¿no? Poder medir lo que se le conoce como relevancia y resonancia, perdón. La relevancia es la importancia que la gente le está dando al mensaje publicitario y la resonancia es qué tanto alcance tiene, ¿no? Esta publicidad. Muchas veces hay publicidad que las empresas sacan para determinado lugar y finalmente en otros lugares, en otros estados, en otras partes del mundo, se está comentando de esta, ¿no? Entonces ahí tú dices, tuvo una resonancia, un alcance de impacto amplio. Parte de la investigación comercial de las empresas, pues es medir este mismo impacto, esta relevancia y resonancia con el propósito también de saber si los mensajes que transmitimos son los más correctos, los más idóneos, ¿no? Si está funcionando la publicidad, si no está siendo mal interpretada, etcétera, ¿no? Dentro de lo que son los análisis de producto o servicio,
Igual tenemos que saber si el producto está siendo bien aceptado o el servicio. Tenemos que saber qué nuevas necesidades existen, cómo podemos ir mejorando, ¿no? Tenemos que hacer análisis con respecto a lo que viene siendo precio, ¿no? Precio, calidad, demanda, oferta y demanda, ¿no? Entonces, eso es dentro de los factores, los objetivos que nosotros podemos alcanzar, ¿no? Estudios comerciales como la influencia que tienen ciertos establecimientos o puntos de venta, ¿no? La imagen o la perspectiva que la gente tiene con respecto a tu empresa, ¿sí? El tipo de comportamiento que se tiene en la venta, por ejemplo, tanto del prestador del servicio, es decir, el vendedor, como el del consumidor, ¿sí? En aspectos de distribución también, esto es parte de nuestra comunicación externa, ¿sí? Y dentro de la comunicación externa, el contacto que tenemos con nuestros proveedores y distribuidores es bastante importante. Entonces, en este aspecto, conviene no establecer algún tipo de estudio de mercado con el propósito de saber si nuestro distribuidor está contento con nosotros en el aspecto de decir, me pagan a tiempo, no me ponen rutas complicadas, ¿no? Porque bien puede la empresa tener su sistema de distribución, como bien puede contratar una empresa externa, un outsourcing, para hacer este trabajo, ¿no? Dirían por ahí, este jale. Entonces, muchas ocasiones, sí, cuando nosotros, empresa externa, lo que buscamos es que no haya algún tipo de conflicto, porque de lo contrario, uno de estos, digamos, un cliente de este estilo, ¿no? O una persona con la que tenemos contacto de este estilo y que no esté satisfecha, va a acabar hablando mal de la empresa. Entonces, nosotros tenemos que medir, ¿no? Este tipo de detalles de la satisfacción que ellos tienen con nosotros, pero también analizar cómo es el proceso, la logística de distribución, si nuestro servicio está llegando de la mejor manera al consumidor final, si el producto se está colocando bien en punto de venta, por ejemplo. Entonces necesitamos analizar lo que está pasando en esta logística y ver, ¿no? Tanto la satisfacción de este tipo de distribuidores como también de los consumidores en cuanto a cómo se le está haciendo llegar el producto o servicio. En algunas de las ocasiones se le puede invitar a lo que viene siendo nuestro distribuidor, lo que viene siendo nuestro intermediario, y nuestro detallista o nuestro punto de venta se les puede invitar, ¿no? A hacerles una auditoría con el propósito de analizar el procedimiento, analizar papeles, ¿no? Analizar varios factores con el propósito de garantizar que el proceso se está haciendo de la mejor manera, no está habiendo ahí de repente, y llega a pasar en muchas empresas, en que la logística de distribución, ¿no? Establece que una cantidad de producto se está enviando a un número determinado de puntos de venta. Cuando tú comienzas a hacer tu análisis de mercado, del mismo consumidor te comenta, ¿no? Es que sabe que yo cada que busco en esta tienda el producto nunca hay. ¿Cómo que nunca hay? No, siempre que vengo a preguntar, nunca hay. Dice el de la tienda que no le dejan porque pues no se vende. Ahí es cuando tú dices, los datos no me cuadran, ¿no? Esto estuvo pasando mucho en Industrias Bimbo, en donde de repente cuando hicieron un análisis de mercado con los detallistas, la gente no tendía a quejarse mucho y los tenderos también, porque decían, es que no me dejan medias noches o bollos. Si me dejan 1 o 2 paquetes es mucho, que porque dice el distribuidor, ¿no? El señor del camioncito, que como no se venden, que para qué me deja más piezas. Sin embargo, el producto tenía demanda. Dices, no es posible que nosotros mandamos determinada cantidad a acomodar en las tiendas y esta cantidad no está llegando y el producto está siendo demandado. Y ahí fueron cachando, ¿no? A estos chicos que distribuyen el producto
que es una empresa que pareciera de outsourcing, pero pertenece a la misma industria Bimbo. Estos chicos tenían ya trato con los de los carritos. A los de los carritos les venden una cantidad determinada de producto que incluso ustedes pueden ver, no es la bolsa comercial, se las dan en otras bolsas. Sin embargo, como les venden una cantidad determinada de producto por carrito y estos pedían más, llegan a un trato con los distribuidores y todo ese pan de hot dog y hamburguesa que no llegaba a las tiendas, estaba llegando con esta gente, lo estaban acaparando. Entonces ahí se detecta un problema para poderle dar solución, ¿no? De forma inmediata, y es entonces cuando establecen hacer cambios en su canal de distribución, cambios con el sistema de distribución que iban a estar empleando, ¿no? Entonces aquí es como uno de los estudios que forman parte de lo externo, pero que tienen un impacto en los procesos internos también, ¿no? Análisis de medios de comunicación. No pensemos precisamente en publicidad como tal. Actualmente, como veíamos, ¿no? La clase pasada, el estudio de mercado online nos proporciona muchos beneficios. Y uno de estos es que no puede haber ya una empresa que no esté en redes sociales. Es que hasta los bancos ya están en redes sociales. Y en este aspecto, el hecho de irles dando seguimiento en lo que hacemos en las redes sociales es parte, ¿no? De la investigación de mercado externa, ¿no? Y la opinión pública, siempre estar vigilando la opinión pública es un factor también que se está analizando constantemente. Hay que ser consciente que en una empresa, sin importar el rubro, sin importar sus funciones, ¿no? El perfil que tenga, debe de hacer investigación de este estilo de forma constante, ya sea que la planee, ya sea que vaya estableciéndolo a lo mejor por alguna situación de forma repentina, pero debe ser todo el tiempo de forma constante. Hay empresas que determinan que por el tipo de funciones que tienen, pues no lo necesitan, y cuando se dan cuenta, realmente por no vigilar algunos detalles, es que clientes, socios se les van por no vigilar estos factores. Tienen actualmente ya con las redes sociales un comentario, una insatisfacción que se haga evidente en estos medios, ya le pegó durísimo a la empresa, porque entonces, ¿qué pasa? La comienzan a quemar en las redes sociales, comienzan a hacer el comentario de ahí son negreros, ahí no te pagan, y vamos, el impacto que pueda tener estos medios puede llevar incluso al cierre de una empresa, ¿no? Bien, aquí les puse un video de una nueva forma, ¿no? De hacer investigación de mercados. Hay una tendencia que se le conoce como neuromarketing. Esta tendencia del neuromarketing se puede aplicar a diferentes áreas propias de la mercadotecnia, pero también a otras áreas administrativas. El neuromarketing en sí, la forma en la que funciona es de, vamos a explicarlo como de una forma muy simple, ¿no? En sí, ¿no? El neuromarketing o la neuroeconomía, como algunos también le llaman, se basa en aspectos de comportamiento humano, ¿no? En la forma en la que nosotros tomamos decisiones, pero no tomamos decisiones basadas en un análisis lógico, sino tomamos decisiones basadas en aspectos totalmente emocionales, ¿sí? En aspectos en donde nuestra psicología puede más que otros factores, ¿no? Entonces, en este aspecto, la neuroeconomía o el neuromarketing está enfocado en esto, en todo lo que es referente al comportamiento de las personas, ¿no? Las reacciones que tiene, la forma en la que se expresa, los porqués compra, los porqués gasta, o el por qué está comenzando a ahorrar. Digamos, toda filia, toda fobia es analizada porque de ahí salen muchos porqués, ¿no? Se ha comprobado que la mayor cantidad de determinados consumos
se da por aspectos de adicciones, se dan por aspectos de filias, se dan por aspectos también, en algunos casos, de fobias, ¿no? Por ejemplo, la gente que compra y que acumula porque algo vaya a pasar y vayamos a tener carencia. A lo mejor no sé si ustedes conozcan a alguien así, normalmente pasa con las personas de la tercera edad, pero hay gente que comienza a acumular cosas, ¿no? Va al súper y siempre compra lo mismo. Tú ves su alacena, ¿no? Ves su armario y tiene acumuladas cosas, nada más las van acomodando por el orden que lleva la caducidad, ¿no? Y tú les preguntas, ¿para qué acumulas todo esto? ¿Es que algo vaya a pasar? Y no vaya a ser que se encarezcan las cosas, empieza a haber desabasto y yo ya tengo, ¿sí? Eso es por un miedo, ¿no? Por una fobia, por algo que le puede pegar duro a la persona. Entonces, igual, ¿no? El hecho de que haya preferencias, ¿no? Fantasías por algo, se dan altos consumos, ¿sí? Entonces, las adicciones. Entonces, el neuromarketing está enfocado en este tipo de cuestiones. Y bien, la investigación de mercados enfocada en este aspecto tiene que ver directamente con con el análisis del comportamiento de las personas, con el propósito de conocerlas mejor, conocer los porqués nos consumen, y con esto también vamos a poder saber precisamente cómo satisfacer al cliente, no solo por sus exigencias o sus necesidades, sino también por sus aspectos psicológicos, ¿no? Hay quien dice que hacer este tipo de investigación de mercado o este tipo de marketing, por ejemplo, es poco ético. Sin embargo, no es algo nuevo, es algo que ya tiene años haciéndose, ¿sí? Pero yo siento, ¿no? Que para conocer mejor a las personas y venderles de forma acertada, sí tenemos que analizar su comportamiento, incluso saber hasta sus más íntimos secretos, porque de lo contrario, ¿cómo vamos a encontrar oportunidades de negocios? Desde mi punto de vista, hay gente que definitivamente lo ve poco ético, poco moral, ¿no? Bien, aquí incluso les pregunto, ¿no? Como parte del Peace Out, ¿ustedes cómo ven esto, no? Si poco ético. Bien, ahora, ¿cuáles son las aplicaciones internas de la investigación de mercados? Es decir, ¿cómo aplico yo investigación de mercado, pero en el ámbito interno de la empresa, en todo lo que tiene que ver con empleados, líderes y las personas que se involucran, ¿no? De forma interna. Bien, siempre se ha pensado que la investigación de mercados o la investigación comercial tiene solamente el propósito de vender, ¿no? La mayoría de las personas o la mayoría de los libros, por ejemplo, tienen este enfoque, ¿no? La investigación de mercado se hace para solucionar problemas y estos problemas se tienen que ver reflejados en ventas. En parte sí, sin embargo, no todo el tiempo es de esta manera. La investigación de mercado se hace en el entorno externo, pero también en el entorno interno, porque tu cliente número uno es tu empleado. Utilizar la palabra empleado ya es muy fea, ya incluso hay empresas que ya no lo utilizan, es tu colaborador, ¿de acuerdo? Ya la palabra empleado está comenzando a desaparecer en algunas empresas. Bueno, las empresas que no son negreras principalmente, ¿no? Bueno, entonces necesitamos conocer a tu cliente interno. ¿Quién es tu cliente interno? Tu cliente número uno, tus colaboradores, las personas que hacen posible el funcionamiento de tu empresa. Hay una frase que dice, un cliente feliz es un cliente que te va a estar generando ventas, pero un empleado feliz es un empleado que va a llevar a la empresa a su más alto desarrollo. Y esto es cierto. ¿Por qué? Porque un empleado que está contento con su trabajo no lo ve como un trabajo. Lo llega a ver hasta a veces como un hobby. ¿Por qué? Porque le gusta, ¿no? Pero un colaborador que llega al trabajo y que todos los días diga, no me quiero ni levantar porque tengo que ir a la empresa, ¿no? Hay frases que dicen,
es que no más porque necesito el dinero. De verdad, el decir ese tipo de frases hace que tú solito estés entrando en un conformismo, en una frustración, sí, increíble. Si tu trabajo no te gusta, pues simplemente déjalo. Fuentes de ingreso puede uno encontrar, eso no es limitante, ¿no? Yo he escuchado a mucha gente que siempre dice, no más porque necesito el dinero, sino ¿qué hago? ¿Qué haces? Te pones a hacer algo y lo vendes. Y a hacer cosas para vender hay muchas, ¿no? Emprender un negocio a veces no requiere de grandes inversiones, ¿no? ¿Cuánta gente logra hacer grandes negocios con un catálogo que alguna vez le dejaron? Y pues inscríbeme y a ver qué pasa. Y después los ves con camioneta. O sea, decir que tienes que ir por el dinero ya es un factor bastante crítico. Pero ¿cómo voy a saber yo, por ejemplo, dueño de la empresa, si tienen mis colaboradores esta forma de pensar? Haciendo un acercamiento de alguna forma, ¿no? Y este acercamiento es a través de la investigación interna, ¿no? La investigación de mercados interna. Este tipo de investigación está enfocada, ¿no? Principalmente a todo lo referente a recursos humanos y las mismas políticas, ¿no? Que políticas de calidad dentro de la misma empresa, ¿no? Tenemos nosotros que bien podemos hacer investigación de mercado para poder tener la contratación y reclutamiento adecuados. Sí, esto haciendo un análisis de las propias necesidades de la empresa para saber qué tipo de personas son las más adecuadas para desarrollar determinadas funciones y a partir de esto hacer una segmentación, un perfil para nosotros abrir las vacantes en la empresa, ¿no? Es muy fácil decir, no, pues mira, para tal departamento necesitamos a una persona de tal edad, pero muchas de las ocasiones es muy fácil decir incluso que tenga carrera, ¿sí? Que tenga licenciatura, que esté titulado y todavía ponen el tipo de licenciaturas. ¿Y qué creen? Que eso no define que la persona sepa desempeñar el trabajo. Una servidora se ha encontrado muchísimo con este tipo de problemas, ¿no? Dice uno, yo necesito a alguien que me ayude en mi empresa a desarrollar, y me ha pasado, sitios web, ¿sí? Por lo tanto, yo como necesito una persona que me ayude a desarrollar sitios web, voy a contratar, ¿qué? ¿Qué les gusta? Un diseñador gráfico, un mercadólogo. Pues, ¿qué creen? Que esa persona no tiene ni la menor idea de cómo hacer un sitio web. Se lo dieron en la carrera, sí, como materia, la pasó, pero no tiene ni la menor idea. ¿Por qué creen ustedes que no puede este tipo de personas desarrollar un sitio web? ¿Quién dice yo? ¿Dónde andan? Ya desaparecieron todos, ¿ya ven? Acá Bien. estamos. ¿Cuál fue la pregunta? A ver, si estuvieras aquí, ya me hubieras escuchado. ¿Por qué consideras tú que un diseñador gráfico, un mercadólogo no puede hacer un sitio web y lo vio en la carrera? Porque como, bueno, yo, a mi punto de vista, yo siento que ellos como tal, un diseñador gráfico, pues se encarga a lo mejor de darle lo estético a la página, ¿no? Ajá. Pero como tal, la vida a la página, a la página real ya de la atención al cliente, a lo mejor el estudio de mercado o a quién va a ir dirigido realmente, siento que a lo mejor ellos como tal no tienen el feeling para poder hacerlo, Pues igual, ¿no? ¿por qué no O se... sea, ellos como tal no hicieron ese tipo de... Pues, ¿qué crees? Que sí lo sabe hacer uno, porque también ve uno mercadotecnia. El mercadólogo tampoco puede con la página web. ¿Por qué creen ustedes que no puede desarrollarla? ¿Quién más dice yo? Andan perdidos, ya los caché, dejan funcionar Maestra, la clase. ¿Qué pasó? bueno, yo pienso que también es, bueno, no creo que a los mercadólogos, o no sé, bueno, o a los diseñadores,
tengan esa materia, pero me acuerdo que para hacer una página web sí necesitas manejar diferentes funciones, por ejemplo, de sistemas, y debes de tener varios algoritmos para poder hacer que tu página salga de un lado, salga de un color, de una vista o abra diferentes páginas más. O sea, como que te abra diferente, como nubes, nubes diferentes. Claro, efectivamente, Mauri. Bueno, la materia sí se da en estas carreras. Digo, yo las doy en mercadotecnia y le he dado en diseño. Les da uno diseño web. Sin embargo, aunque tú les das programación, estos profesionales no la dominan. No es su área de trabajo, ¿sí o no? Entonces, aunque tú digas, voy a contratarme un diseñador gráfico para una página web, no te sirve de nada. El mercadólogo tampoco. Necesitas un programador, no un ingeniero en cómputo. El ingeniero en cómputo ve todo lo que es el aparato, ¿sí? Como un ingeniero mecánico. El ingeniero en cómputo sabe de computadoras hablando de lo físico. Un ingeniero en sistemas sabe de software, sabe programar, sabe de inteligencia artificial. Es aquella persona que sabe hacer una página web, porque como decía Mauri, sabe los algoritmos precisos para volverle inteligente, para poderle entrelazar con otras. Entonces, a veces, ¿no? Las personas de recursos humanos determinan los puestos. Nunca hicieron su análisis interno para saber con exactitud qué persona es o qué perfil es el más adecuado. Dime, Nancy. Pero al igual puede haber, ¿no? Diseñadores que sepan, o sea, que también tengan esa parte de ese estudio que puedan hacerlo, ¿no? Sí los hay, no te niego que los hay, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que el diseñador gráfico, el mercadólogo, comete el error de irse a capacitar para hacerlo por la misma paga. Ese es ¿por qué les llamo error? Porque entonces te ponen a hacer el trabajo de 3, 4 personas para pagarte nomás a ti. Ahí es en donde yo siempre he dicho, es un error. Cada experto sabe lo que hace. Cada experto se le debe de tener su paga. Fíjense, algo muy curioso. Aquí en México te dicen, ¿sabes qué? Vamos a correr a fulanito. Te vas a quedar con su puesto, pero vas a seguir haciendo tu trabajo y el de él. Y te vamos a aumentar 1,000 pesos. ¿Sí o no? Así pasa en muchas empresas. Y eso si te quieren aumentar, si no, no te aumentan. En Europa, por ejemplo, en Europa dicen, vamos a correr a tal persona, pero tú vas a hacer sus funciones, te vamos a pagar lo de él y lo tuyo, porque estás haciendo lo de dos. O bien, a la otra persona le dicen, la empresa está en crisis, no vamos a dejar sin trabajo a nadie, nada más les vamos a reducir un porcentaje del sueldo para podernos mantener, para poder salir adelante, pero no vamos a dejar sin trabajo a nadie. Una forma de pensar muy diferente. Y aquí en México cometemos el error de aceptar muchas veces este tipo de cuestiones. Pues no lo sé hacer, pero yo me capacito para que me paguen a mí. ¿Sí o no? Y es un error muy grande porque acabas luego haciendo lo de muchos, ¿no? Por ejemplo, el diseñador gráfico también acaba siendo fotógrafo, acaba siendo editor de sonido, editor de video, le haces de todo y no son siempre tus funciones, ¿no? Entonces, aquí por eso en las empresas es importante hacer un análisis, una investigación antes de reclutar a la gente para que nosotros determinemos de forma precisa el perfil de ese puesto, ¿no? A cubrir. Sobre todo con el propósito de determinar qué nos interesa más. El rango de edad, la experiencia, el trato, ¿sí? Aquí vamos a ir determinando varios factores, ¿no? Eso es la investigación con respecto a lo que reclutamiento se refiere. Por ejemplo, comunicación interna. La comunicación organizacional es bastante importante y ya saben que igual la tenemos de forma externa
como de forma interna. Y de forma interna puede ser tan compleja como tan sencilla. Esto también depende mucho del tipo de empresa, de la cantidad de empleados, ¿no? De cómo está estructurada la empresa. Sin embargo, también es importante hacer un análisis para saber cómo está fluyendo la información dentro de la empresa, para saber si existe de repente los famosos chismes, ¿no? O la mala información de determinados puestos, de determinadas personas, ¿no? Este tipo de factores se pueden detectar a tiempo para comenzar a hacer mejoras, ¿no? Cambiar las estrategias de comunicación organizacional, etcétera. Hacemos investigación para que nosotros podamos proporcionarle las herramientas necesarias a nuestros empleados con respecto a lo que es capacitación y actualización se refiere. No siempre, hay empresas que cada año te capacitan en lo mismo y dices, pero yo necesito la mejor capacitación en eso. Por ejemplo, hay empresas que cada año dan su capacitación de ambiente laboral. Hay otras que cada año sacan la capacitación del modelo de la empresa. Y más si es institución educativa, cada año te capacitan en el modelo educativo que lleva esa institución. O el llenado de documentos y dices, yo necesito capacitación en otros factores, ¿por qué la empresa no me lo proporciona? Entonces, mediante investigación interna, nosotros vamos sabiendo qué nuevas necesidades tienen mis empleados para irlos capacitando. Por ejemplo, en lo que es administración y contabilidad, vamos, hay, así como, por ejemplo, en la mercadotecnia, hay cambios, ¿no? Hay tendencias nuevas dentro de la gente. Pasa lo mismo en estos rubros. En la administración y la contabilidad, de repente, si ya cambió el gobierno algún tipo de proceso, impuestos, leyes y demás, todo el trabajo de una empresa también cambia. Y llega a pasar que dices, yo necesito que me capaciten en la nueva determinación de impuestos, ¿no? En determinado tema económico, ¿no? Porque ¿cómo voy a llevar yo a cabo mi trabajo si esto yo lo desconozco, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando salió este impuesto del famoso IEPS, que mucha gente en las empresas se daba de topes porque no sabían calcularlo, no sabían cuándo aplicarlo, si se aplicaba para todo. Ese impuesto duró poco, pero se volvió un problema, ¿no? Hay gente que le ponen a desarrollar determinadas funciones, ¿no? A mí me ha tocado, ¿no? Gente que entra a trabajar en una aduana, ay, qué bonito trabajar en una aduana, y de repente, y sobre todo les pasa a los de comercio, ¿no? Entran a trabajar a la aduana muy contentos, no sé qué imaginan, y les dicen, sí, pero ahora vas a determinar estos factores, ¿no? Vas a hacer este tipo de cosas, y dicen, pero eso yo no lo sé hacer, eso es un proceso administrativo, yo lo desconozco, a mí me vale gorro. ¿Por qué? Porque tú entraste a la aduana, pero ¿qué esperabas con hacer en una aduana? Pues ver importación y exportación. Sí, mi vida, pero tú vas a ver el proceso y cómo procesamos documentos, ¿no? No vas a mandar productos tú, no vas a... Entonces viene ahí como la decepción, ¿no? Entonces dicen, yo necesito que la empresa, ¿no? La aduana me capacite en ese tipo de labor porque yo no la sé. Entonces, por eso también parte del reclutamiento es hacer esta investigación para saber el perfil de la persona, no solo que haya estudiado algo, sino el tipo de perfil, el tipo de conocimientos que debe de tener, ¿no? Hacemos investigación para conocer también las necesidades del personal y de recursos humanos en cuanto a lo que tecnología se refiere, mantenimiento, vamos, a lo mejor, vamos, la capacitación forma parte de esto, pero a veces tú necesitas como empleado, ¿no? Como colaborador, espacios de esparcimiento, espacios en donde hay muchas empresas que dicen, tienes, y son crueles, tienes media hora para comer. Media hora para comer, dices, en lo que bajo escaleras, porque si hay elevador, qué padre, pero si está descompuesto,
Dices, media hora para comer. En lo que bajo escaleras. Encuentro a los alrededores que comer. ¿Sí? Me atienden. Me sirven. Como y regreso. Ya me llevo más de media hora. Pero la empresa carece de algún espacio de donde poderse ir a comer, entretener. ¿Y en dónde comes como godines? En tu escritorio. Cierras bien tu oficina, te pones a comer ahí, porque si sales, no tienes tiempo. No, a mí me tocó un jefe que dijo, continuamos la junta después de comer. Dices, qué padre, ya me tuvo aquí hora y media sentada. Y dijo, sí, tienen 15 minutos. Miren, aquí una servidora se contuvo de decirle sus verdades, porque dices, no puede ser posible que diga, tienen 15 minutos y ya te tuvo encerrado en la junta, no te ofreció qué comer, no te dio un coffee break, no te dio nada, y todavía te dice, tienes 15 minutos para continuar con la junta. Si bien te llevaste comida, qué padre, ¿y si no? Entonces, este tipo de situaciones generan inconformidades en uno como colaborador, como empleado, ¿sí? Genera frustración, coraje, insatisfacción, genera conflictos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el día de mañana este tipo de conflictos se trasladan a ambiente laboral complicado. Son problemas que se empiezan a dar en la empresa y son problemas que después se van a ver reflejados en la prestación de servicio con el cliente o bien en producción. Y precisamente ahí es en donde nosotros debemos evitar problemas, ¿no? Aquí en lo que viene siendo la investigación interna detectamos qué necesidades tienen mis colaboradores. Mejorar baños, mejorar áreas de trabajo, darles mantenimiento porque algunas ya tienen goteras, mejorar la iluminación, correr a la que nos cae gorda. Ah, no, esa no, ¿verdad? Pero también detectas a el personal conflictivo, ¿sí? Cuando dentro de esta investigación comienza a haber una coincidencia en una queja, detectas de repente que coincide a lo mejor en una persona y hay recursos humanos, pues toma cartas en el asunto. Una, o para mandar a esta persona a lo que viene siendo atención psicológica, porque se supone que toda empresa debe de tener su atención psicológica, o bien la corres. Depende ya mucho de cada empresa, ¿no? Y también nosotros podemos hacer la medición de satisfacción de laboral, ¿sí? A través de una especie de encuesta Likert, ¿no? Que también podemos llevar de forma externa con el cliente externo, con el propósito de evaluar si el empleado está contento con su área de trabajo, incluso hasta con su sueldo, ¿no? Aquí lo que se busca es siempre proporcionarle al empleado todos los recursos necesarios para que desempeñe bien su trabajo, no tenga complicaciones y obviamente esté contento. Pasa en muchas empresas que de repente le dices al empleado, bueno, ¿y qué pasa? O sea, tienes todas las herramientas necesarias para desempeñar tu trabajo y te dicen, no, pero me las ingenio. Ahí hay un problema, ¿no? Este tipo de investigación interna, bien el departamento de lo que viene siendo marketing y recursos humanos son los que llevan la gestión de este tipo de investigación interna. Si no, lo lleva el departamento de gestión de calidad. El departamento de gestión de calidad es quien de forma constante tiene que estar haciendo este tipo de investigación, ¿sí? ¿Qué tipo de persona puede llevar un departamento de gestión de calidad? Bueno, bien puede ser un administrador de empresas, como bien puede ser un ingeniero industrial. ¿Por qué consideran ustedes que un ingeniero industrial sea apto para este tipo de trabajo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Hoy andan muy callados, muy distraídos, sin cámara. ¿Mandé? ¿Qué preguntó? Es que a mí se me está cortando porque como estoy en la lab. Ok. ¿Que por qué consideran que un ingeniero industrial sea apto para llevar el departamento
de gestión de calidad. Puede ser un administrador de empresas o un ingeniero industrial, pero ¿por qué creen ustedes que sea apto un ingeniero industrial? Pues porque manejan procesos. Porque manejan procesos de producción. ¿Qué más? Pues sí, exactamente. Es que realmente ingeniería industrial y administración es Ajá. mucha similitud, solo que el ingeniero industrial está más basado en procesos, como lo dice Mauri. Son más procesos de todo lo que se genera del producto desde que llega la materia prima. O sea, ellos están más involucrados en eso. A lo mejor uno como administrador o algo lo que hace es buscar los proveedores, pero ellos en sí checan todo el producto y el proceso que conlleva hasta el producto terminado. O sea, ellos están más involucrados en eso. En eso, efectivamente. Hagan de cuenta que el trabajo es muy parecido al de ustedes, pero, digamos, ustedes son los fresas, ¿no? Ustedes son, vamos, ustedes ven todo el trabajo administrativo desde el punto de vista de papeleo, por decirlo así. Y el ingeniero industrial se involucra, ¿no? En los procesos de producción o en los procesos que tienen que ver con lo que ya es la logística y la atención con el cliente, el usuario final. Pero al final, ambas profesiones ven los procesos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con manual de funciones, todo lo que tiene que ver con los documentos, ¿no? Que avalan el proceso del trabajo, etcétera. Entonces, ya sea que un administrador o un ingeniero industrial lleven el departamento de gestión de calidad, el departamento de gestión de calidad es quien también ve toda esta investigación interna, ¿no? Si tenemos los tres departamentos, ¿no? El de marketing, el de recursos humanos y gestión de calidad es mucho mejor. ¿Por qué? Porque entre estos tres departamentos y basado en los enfoques que tiene cada uno, vamos a darle un mejor seguimiento y vamos a darle un mejor procesamiento a toda la información que nosotros recuperemos en cuanto a los empleados, ¿no? Se refiere, ¿sí? Si bien nosotros nuestro análisis interno lo podemos hacer a través de fuentes primarias que vienen siendo los mismos empleados, también lo podemos hacer con con fuentes de información secundarias, como lo es la base de datos de la propia empresa, como bien puede ser el tipo de comentarios, ¿sí? O el tipo de seguimiento que le podemos dar a las redes sociales de nuestros empleados también, ¿no? La forma en la que se expresan de la empresa es bastante importante. Actualmente en muchos lugares, ¿no? Cuando tú vas a pedir trabajo o haces solicitud de trabajo, te piden cómo apareces en redes sociales. Esto con el propósito de que, en primera, cuando te van a contratar, pueden ellos ver tu verdadero comportamiento en lo que son las redes sociales y les dejas entrever si eres confiable, si eres responsable, una persona seria. Posteriormente te piden, ¿no? Este tipo de contacto o cómo apareces en redes sociales, porque ellos van monitoreándote, ¿no? Te van, no lo llamemos vigilando, pero lo que las empresas vigilan es que el nombre, ¿no? El prestigio que la empresa tiene no se vea comprometido por un empleado que está quemándolos, que los está evidenciando, ¿no? Dentro de las publicaciones que el empleado hace. Entonces, aquí es parte, ¿no? Parte de la gestión que se hace entre estos departamentos, ¿no? Mientras unos vigilan una cosa, otros vigilan otro, ¿no? Por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos puede enfocarle en la investigación en lo que es reclutamiento y capacitación. El gestor de calidad, todo lo que tenga que ver con necesidades, ¿no? De los empleados para poder llevar para poder llevar el trabajo. También, por ejemplo, el mercadólogo vigila, ¿no? Vigila que la satisfacción del empleado y vigila que el nombre de la empresa esté bien posicionado, ¿no? Que la gente esté generando un sentimiento de pertenencia con la empresa. Entonces, aquí pues tenemos a estos tres que vigilan
que realizan la investigación de mercado interna, ¿no? También dependiendo del tipo de enfoque o objetivo que nosotros pretendemos alcanzar, existen varios modelos a seguir para que nosotros hagamos lo que se le conoce como planeación de personal. La planeación de personal se puede hacer para reclutar gente, para capacitar gente o bien para que nosotros podamos cubrir las necesidades de esta gente, de los empleados, ¿no? Entonces, esta planeación puede ser basada en la demanda estimada de producto o servicio. En este caso, por ejemplo, para la temporada decembrina sabemos que la producción de determinados productos tiende a ser alta, ¿no? Comienza a aumentarse la demanda o se va a aumentar la demanda de estos productos y hay que ser previsivos. En este aspecto nosotros hacemos nuestra planeación de personal, ya sea para hacer contrataciones temporales, ya sea para capacitar a mis empleados o nuevos empleados para que puedan atender al cliente, para que puedan llevar a cabo las ventas, para que puedan llevar a cabo determinadas estrategias, ¿sí? Porque va a haber un nuevo producto de temporada y sepan dar informes del mismo, en fin. O de igual manera, saber, ¿no? A través de un inventario, cuántos insumos más va a requerir mi personal para poder sacar esa producción, o si bien va a requerir maquinaria nueva, si bien va a requerir a lo mejor un horario de trabajo diferente o más flexible, ¿sí? Porque cuando la productividad aumenta, ¿sí? Tiende a aumentar también el personal o tiende a aumentar también el desgaste de la maquinaria, se tiene que hacer cambios de nuestra tecnología, de nuestras máquinas de producción, ¿sí? Cuando se trata de servicios y aumenta la productividad, aumenta la demanda, tendemos también nosotros a que aumenten determinados gastos, necesitamos extender horarios, por ejemplo. Al extender horarios debemos ser conscientes, cosa que muchas empresas no lo hacen, que si yo extiendo mi horario, le tengo que dar más días de descanso a mis empleados, ¿sí? Porque me van a trabajar más horas, entonces yo lo tengo que compensar con los días de descanso. Esto no lo hacen la mayoría de las empresas, sino que extienden el horario y todavía te siguen dando el mismo día de descanso, o en algunos casos no le dicen, no va a haber día de descanso. Pero el problema es que si yo no satisfago esas necesidades con mis empleados, la productividad, es decir, la respuesta de ellos con el servicio o con la fabricación, la producción, se ve comprometida, se ve reflejada, porque las cosas comienzan a salir mal. Entonces, este tipo de factores pues se analizan y se van planeando para poder dar una mejor respuesta, ¿no? Tenemos el modelo basado en segmentos de puestos, ¿sí? En este caso, ante el crecimiento de una empresa, cuando una empresa se comienza a expandir y a lo mejor era pequeñita y ya está incurriendo a lo mejor en procesos operativos, en procesos de producción ya más en serie, cuando nosotros comenzamos a expandirnos, hacemos una investigación previa y posteriormente una planeación para poder elegir, ¿no? Diferentes estrategias para reclutamiento, para capacitación, hacemos un estudio para poder reestructurar la empresa, ¿no? Es decir, reestructurar lo que viene siendo nuestro organigrama. Yo hace poco trabajaba con sus compañeros de cuarto, de administración de cuarto, el aspecto de los organigramas y les decía, la mayoría de las empresas no saben hacer un organigrama, siguen utilizando el modelo jerárquico en donde hay un líder hasta arriba y todos los puestos hacia abajo. Y no todas las empresas trabajan así. Hay empresas que todos sus niveles, no son niveles, sino que es una línea de producción y todos son iguales. No hay un líder que destaque. Y desafortunadamente no sabemos estructurar una empresa y cuando se hace un análisis te estás dando cuenta que al momento de que tú planeaste todo diferente,
vamos, las funciones, la información, todo no se está gestionando de la mejor manera. Entonces, cuando una empresa tiende a expandirse, no puede irle aumentando cuadritos al organigrama. Tiene que reestructurar porque tiene que definir que bajo una misma línea, quiénes quedan en concordancia, ¿no? O si la organización se trasladó de un modelo a otro. Entonces, aquí nosotros a través de la investigación interna definimos cómo se va a reestructurar y lo vamos planeando, ¿no? Dentro de lo que es nuestro plan de personal. Tenemos también el modelo basado en el flujo del personal. Esto principalmente pensando en cómo fluye la información dentro de la misma empresa. De acuerdo, aquí necesitamos saber cómo se transfiere, ¿no? Toda la información, cómo se hace la transferencia de diferentes procesos, ¿no? Para que nosotros podamos también determinar necesidades, podamos determinar incluso también cuál es el método, la estrategia, la mejor estrategia para poder nosotros determinar, ¿no? Cuál es nuestra mejor comunicación organizacional, ¿no? Qué modelo de comunicación organizacional se aplica mejor en la empresa, ¿no? Tenemos el modelo de planeación integrada. Aquí en este aspecto, este tipo de modelo, este tipo de planeación se hace sobre todo cuando pensamos en que la empresa no, digamos, no solo a lo mejor está creciendo, sino que la empresa comienza a tener, como decíamos, ¿no? Demanda, empieza a aumentar su productividad, pero con esto pues también va a tender a aumentar algunos procesos dentro de su personal por la misma demanda. Entonces, el modelo de planeación integrada, su enfoque es este, ¿no? En que está pensando en que la empresa va a ir creciendo de una forma constante y paulatina, y con esto va a ir aumentando, por ejemplo, el consumo de sus insumos, va a ir requiriendo de nuevo personal para algunas nuevas funciones o para cubrir determinadas funciones, determinado punto de producción, ¿sí? Para poder ir atendiendo a lo que viene siendo oferta, demanda y por consecuencia precio y atención al cliente, ¿sí? Poder ir dándole seguimiento a lo que son sus ventas, su logística de distribución. Entonces, este tipo de planeación engloba, ¿no? Un poquito de los procesos anteriores y obviamente este tipo de modelo integra todo lo que viene siendo tanto investigación externa como investigación interna para poderle dar, vamos, una mejor estructura a esta planeación, sobre todo, como les decía, para empresas que están comenzando a crecer de poco en poco por el tipo de demanda que tiene su servicio o su producto. No es una demanda que llegue de repente. Y como llegó de repente, pues nosotros tenemos que determinar la productividad así como de momento, ¿no? O podemos preverla para determinadas temporadas, ¿no? Sino que en este aspecto la demanda comienza a ser poco a poquito, comienza a ser constante y nos vamos expandiendo, pues vamos a irlo planeando de cierta forma en que podamos decir, en determinado tiempo vamos a requerir el consumo de tantos insumos y de este estilo, ¿no? En determinado tiempo está proyectado contratar a este tipo de personas para el apoyo de, no sé, pensemos, ¿no? Como McDonald's cuando inició, ¿no? Está pensado que en determinado tiempo vamos a abrir un número de sucursales ubicadas estratégicamente. Por lo tanto, tenemos visualizado que se va a contratar este tipo de personas para cubrir este tipo de funciones, ¿sí? Y en determinado momento vamos a requerir el consumo de esta cantidad de insumos por sucursales, ¿no? Todo esto lo vas proyectando, todo esto lo vas planeando. Conforme se van dando las cosas, vas determinando, ¿no? Si
estas previsiones que hiciste fueron ciertas, se requirió menos, se requirió más para generar nuevas previsiones e ir haciendo tu planeación conforme va a ir creciendo la empresa, ¿no? Y todo esto lleva a investigación de mercado de por medio en diferentes factores. Es decir, no hago una investigación, sino que hago varias para poder irle dando solución a cada uno de los aspectos, pues hace un ratito mencionados, ¿no? De igual manera, aquí les puse un video para entender mejor qué es un cliente interno, ¿no? ¿Qué es un cliente interno? Si bien ya nos quedó claro que es el empleado, debemos de estar conscientes que en determinado momento nosotros, bueno, en el caso de ustedes, llegamos a ser líderes de determinado puesto, en determinada función. Cuando esto sucede, hay que estar conscientes que las personas que colaboran con nosotros son clientes y el trato debe de ser diferente, ¿no? Al final, este tipo de personas, aunque tú les estás pagando, este tipo de personas, al no tener satisfacción, comprometen a la empresa, ¿no? Entonces, es al cliente al que debemos apapachar más que al cliente que no conocemos, ¿no? Bien, chicos, en un momentito más ya les aparece visible lo que es su actividad y su valoración. En unos, más o menos en una hora más ya les aparece, ¿de acuerdo? Recuerden que tienen el día de hoy a más tardar el domingo para hacer la entrega de su actividad y la realización de su valoración. La próxima semana, a partir del jueves, ya comienzan los parciales, ¿no? Comienza nuestro segundo periodo de parcial. Dime, Diana. No, nada, profesora, apreté mal. Bueno, Gracias. ya me asustaron. Ok, chicos, pues eso sería todo por el día de hoy. Sí, como les digo, en un ratito más les aparece su actividad de esta semana y su valoración, ¿de acuerdo? Ya saben, ustedes son los consentidos, tienen varios días para hacerlo con calma, ¿de acuerdo? Pero eso sí, no se olviden, no solo de hacer su entrega, de realizar las valoraciones, porque una valoración que no se realiza es como si no hubieras entregado una actividad, ¿no? Sí les pega duro en su calificación. Por eso mismo se redujeron a una por semana, pero me he dado cuenta que de todas formas siguen algunos sin hacerlas. Entonces, sí los invito, porfa, a que esto no lo ignoren para que no les repercuta, ¿no? En su calificación, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene una duda hasta el momento? Yo no tengo una duda, yo quiero aclarar algo con